Amada iglesia, muy buenos días en el amor del Señor. Amén. Esto será una realidad, no solo un tiempo, sino será para siempre. Cuando estemos en gloria, hermanos, alabaremos, glorificaremos, estaremos ahí reunidos con los miles y miles de cristianos que fueron lavados también sus pecados, igual como nosotros, por la sangre de Jesucristo. Así que tenemos que disfrutar las alabanzas, tenemos que darle gloria, honor a nuestro Dios, porque nos permite, amados hermanos, un día nuevo, un día más. Es un momento de gratitud lo que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Cuánto decimos amén? Hoy día vamos a estudiar acerca de lo que es el pastor, porque estamos a una fecha, Día del Pastor, que se celebra siempre en mes de junio, cada 29, pero mañana es 29, hoy 28. Pero Dios puso en mi corazón de hablar a ustedes, hermanos, sobre el tema que ya vamos a desarrollando, y abrimos nuestras Biblias en Efesios, el capítulo 4, verso 11 y 12. Ahí sentados vamos a la lectura. Los que no han traído su Biblia, nos ayudan los jóvenes aquí. Al frente está el telón, usted ahí puede también leer con nosotros, especialmente los amigos que nos están visitando. Pero la iglesia, es nuestro deber andar siempre con la Biblia. Gloria al Señor. Bien, 4, 11 y 12 de Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro tema en esta mañana: alimentando el rebaño de Dios. Alimentando el rebaño de Dios. Oramos, hermanos. A ti sea la gloria, la honra, soberano Dios. Eres digno de ser alabado, glorificado. Esta mañana, Señor, eres tú que nos has reunido en tu casa de oración. Y en tu nombre hemos venido, Señor, para disfrutar tu presencia, para escuchar tu palabra, para que tú, Señor, seas magnificado, exaltado de toda tu iglesia. Seas tú, Señor, tomando el control de principio a fin en esta hermosa mañana, Señor, donde queremos hablar acerca de este ministerio, este don, este regalo precioso que tú has dado a tu iglesia, Señor, para que podamos nosotros, en sujeción, en obediencia, Señor, tener siempre ese respeto a lo que tú has levantado un pastor en tu congregación, en tu iglesia. Gracias, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria al Señor. Nos sentimos tan agradecidos a nuestro Dios, amados hermanos, que nuestro Dios no dejó a su iglesia así nomás al abandono. Nuestro Dios, en su gracia y misericordia, sabemos todo, que el Verbo fue hecho carne. Jesús nuestro Señor dio su vida por toda la raza humana, y Jesús nuestro Señor, Él, hermanos, también uniéndose al Padre y al Espíritu Santo, nos da estos hermosos dones de ministerio. En la Biblia tenemos diferentes dones, dones generales, dones de ayuda, en fin, hay muchos dones, pero lo que queremos aprender en esta mañana es acerca de estos dones ministeriales. Tal como hemos leído, la palabra del Señor nos habla bien claro que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Son 5 ministerios que Dios regaló, que Dios nos dio a toda la iglesia para que podamos ser ministrados, para que podamos ser, hermanos, aconsejados, para que podamos ser guiados, para que podamos ser enseñados y de esa manera crezcamos nosotros en la fe de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 11 lo dice que Dios levantó esto, ¿para qué? Con un solo propósito. El versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto decimos amén? Entonces, hermanos, la labor pastoral es uno de los más dignos oficios que existe entre todas las ocupaciones que hay en la tierra, pero también es uno de los labores más difíciles, porque lleva consigo una gran responsabilidad. Yo quiero que eso tenga usted muy en cuenta. Nos dice que la labor pastoral es uno de los más dignos oficios que existe en toda la tierra. Las ocupaciones que hay, hermanos, sabemos que todos nuestros jóvenes, y muchos de ustedes también son profesionales, son arquitectos, son médicos, son abogados, son ingenieros civiles, todo ello es correcto, pero lo que usted y yo debemos comprender como iglesia, que Dios es que levantó de su pueblo a hombres y mujeres para ocupar estos ministerios, y con mucha honra los que estamos pastoreando hemos recibido de parte del Señor como un llamado, porque así nomás nadie puede ser, hermanos, pastor si no es llamado por el Señor. Habrá mucho entusiasmo, habrá mucho deseo de ser pastor, es correcto, pero si no es llamado, hermanos, no va a durar, no va a perseverar. Solamente cuando uno entiende el llamado del Señor, perseveramos a pesar de las pruebas que vengan, los problemas que vengan, uno sigue adelante, porque sabemos, en el caso de mi persona, mi esposa, sabemos que Dios nos llamó, a mí una manera personal, a mi esposa su llamado también una manera personal, porque no nos hemos venido ya en el instituto casado. Yo fui del norte de Trujillo a Lima a prepararme también en el ministerio, porque yo fui llamado por el Señor, un jovencito que el Señor habló a mi corazón, mi esposa de igual manera. Por eso, hermanos, tenemos que comprender, para ser pastor tiene que ser llamado. Y si no es así, hermanos, es peligroso, es muy peligroso. Entonces, hermanos, vamos a hablar como primer paso, reconociendo el llamado al ministerio. Nos vamos a Jeremías capítulo 1. Verso 5. El llamado al ministerio es un llamado especial, único e intransferible, que comenzó en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Nos dice acá Jeremías 1:5: antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El llamado a Jeremías y el llamado a muchos hombres y mujeres en ese tiempo, hermano, es que ya Dios, en su propósito eterno ante la fundación del mundo, ya estábamos, los que estamos ejerciendo el pastorado, nuestro ministerio, ya estábamos en el corazón del Señor. ¡Aleluya! Por eso que los problemas que han venido, en el caso mío, problemas que el diablo quiso desaparecerme a mí cuando era niño, cuando era adolescente, usando la vida de mis padres porque eran inconversos. De una u otra manera ellos querían quitar el propósito. Jamás esperábamos hasta que el Señor, en su gracia y misericordia, pudo sanar a mi madre, y ahí venimos todos, vimos el gran milagro y comenzamos nosotros ya, hermanos, a servir al Señor. Pero jamás yo pensé el llamado que yo tenía, y la Biblia dice que Jeremías nos está diciendo que antes de la fundación del mundo ya estaba Jeremías en los propósitos de Dios. Y antes de la fundación del mundo ya estaba yo, mi esposa y muchos que estamos ejerciendo el llamado al pastorado. Es porque el Señor nos sostiene ahí, es porque el Señor en su gracia y misericordia nos ha escogido para darle gloria y honra y para apacentar a su iglesia, a la iglesia que son ustedes, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Nos vamos a Gálatas 1:11.
¿Qué nos dice Gálatas 1:11 cuando el apóstol San Pablo, habiendo él también, hermanos, antes de la fundación del mundo, Dios lo escogió y él da testimonio en este libro de Gálatas, capítulo 1, verso, vamos a 11 hasta el 17. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté, no fui, hermanos, todavía a un centro teológico, no fui yo a un centro donde enseñan la palabra del Señor, no, uno va porque ya es llamado. Uno va porque ya es escogido por el Señor, tal como nos dice el apóstol San Pablo. No consulté a hombre, nos dice este verso 16. Y dice la Escritura, el 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El apóstol San Pablo se internó en Arabia por 3 años estaba ahí en ayuno y oración para confirmar lo que el Señor le había llamado. Y cuando él completó los días que ya él tenía previsto, volvió a Damasco. Porque en Damasco, hermano, también la iglesia le tenían miedo porque él era un perseguidor de la iglesia. Y lo importante acá, lo sacamos y ganamos para nosotros, que el llamado es algo sobrenatural. No es porque a mí me da la gana o tengo habilidad de tener eso, no es así. No, hermanos, tiene un llamado. Si un pastor o una pastora persevera en su llamamiento, o que sabe muy bien quién le llamó para el ministerio. ¡Aleluya! Entonces estamos hablando, reconociendo el llamado al ministerio. En el tiempo de Dios, el don recibido por gracia comienza a mostrarse de poco a poco. Yo creo que ahí hemos empezado todos ahí. Su servidor, su pastor, yo empecé, hermanos, ahí siendo un joven en la biblioteca de la iglesia, limpiando los libros, así empecé, ¿ve? Poco a poco, hasta que después ya el Señor puso en mi corazón de un poquito más, otro nivel, y así hasta que fui también a nivel regional, parte de la juventud, y así comencé poco a poco a ser camada de iglesia, hermanos jóvenes, hermanos mayores, porque para el llamamiento, para servir al Señor, no hay edad tampoco. No diga que los jóvenes lo hagan, no. Si Dios te está llamando, Él te escogió antes de la fundación del mundo, usted no puede rechazar. Porque el Señor lo llamó y usted tiene que ser obediente. Si usted poco a poco va usted, hermanos, escalando, poco a poco usted va amando más la palabra, poco a poco usted va, hermano, deseando más profundizarse en la palabra, más tiempo en oración, téngalo por seguro que el Espíritu Santo le va a hacer entender a usted que no solamente será un miembro en la iglesia, sino será usted una persona que va a bendecir a otros, porque el Señor le llama a usted al ministerio. Aleluya. Entonces, hermanos, poco a poco uno tiene que tener mayor tiempo en la palabra, en la oración, y también hay una disposición generosa para ministrar. Vayamos a Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. Ahí encontramos a la iglesia de Antioquía. Estaban ellos reunidos
alabando, glorificando el nombre del Señor, igual como lo estamos haciendo nosotros en esta mañana. Y dice así, 13 de Hechos: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dice profetas y maestros, ya había dos ministerios acá, profeta y maestro. ¿Qué estaban haciendo? Alabando, adorando a nuestro Dios. Y sigamos leyendo. ¿Quiénes eran ellos? Era Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Verso 2: ministrando estos al Señor, aleluya, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y lo despidieron. A su nombre. Habiendo orado y ayunando, el Espíritu Santo, a quien usted y yo honramos, a quien usted y yo decimos que Él es Dios para nosotros, entonces en esta iglesia de Antioquía estaban alabando, glorificando, ministrando al Señor. Y el Espíritu Santo habló diciendo: apartarme a Bernabé y a Saulo, que más tarde es Pablo. Así que, ¿para qué? Para la obra que les he encomendado. Así trabaja el Espíritu de Dios en su iglesia. No es al azar, no es preferidos, no porque bueno, él es doctor, es médico, no, él es arquitecto, no, así no. Las cosas del Señor no es nombrar al dedo. Las cosas del Señor es algo que doblar rodilla, entrar en oración, amar la palabra, estar, hermanos, siempre con los trabajos en la iglesia, y ahí el Señor va confirmando, va abriendo más brecha, hasta que usted dice: no puedo yo resistir, yo tengo que prepararme porque Dios me está llamando y estoy listo para servir al Señor. Aleluya. En esta mañana, ¿cuántos estamos igual como Saulo y Bernabé, listos para poder servir al Señor en uno de los ministerios? Aleluya, gloria al Señor. Y eso no es por los años que tengamos en el Señor. Aun cuando dice la Escritura que a Jeremías, antes de la fundación del mundo, ya lo escogió. Antes que usted venga al camino del Señor, antes que usted venga a los pies del Señor, ya Él te llamó para que tú seas un predicador de la palabra de Dios. Aleluya. Es lo que usted tiene que rescatar en este día del pastor. Gloria. Yo me estoy predicando también solo, hermanos. Gloria a Jesús. La palabra es para mí también. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo paso. En la Biblia tenemos requisitos y normas bíblicas para conocer la vida de un pastor. Nos vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3. Ahí tenemos requisitos que usted y yo también tengo que sujetarme a la palabra del Señor. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Cuando dice obispado, está diciendo si uno desea ser pastor, anciano, uno desea servir a ese obispo, buena cosa desea. O sea que Dios nos dice: está correcto, muy bien, pero tienes que cumplir los siguientes requisitos. Verso 2: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo.
Ahí tenemos los requisitos, hermano. ¿Ve? Entonces, esto se estableció en las iglesias cristianas, hermano. Yo sé que muchos hemos venido de un mundo tan oscuro, pero Dios nos perdonó. Si el Dios lo llama a usted, hermano, ¿quién soy yo o quién es la asociación, quién es la región, quién es la nacional que impida que usted sea llamado para el ministerio? No podemos, porque el llamado es algo sobrenatural. El llamado es cuando Dios, como ya estamos explicando, si usted estos requisitos y ve en algo está fallando, de repente algo serio que usted dice, no, yo no puedo esto, pero usted tiene un buen deseo de servir, usted sirva al Señor. Hay otros ministerios un poco de menos responsabilidad, usted allí, pero para ser pastor son estos requisitos, hermano. Por eso yo tanto me he cuidado en la vida, hermanos. Llevo con Alejandra 50 años. Tentaciones no me ha faltado, hermanos. Porque su pastor no es tan feo, ¿verdad? Nunca me han faltado tentaciones, hermano. Y así mi esposa lo sabe. Este recorrido que hemos hecho con ella. Cuando yo tenía esa tentación, decía Alejandra, por favor, ora. Fulana y tal me está diciendo esto, ora por mí. Así nos hemos ayudado. Y también por ella, porque así somos carne y hueso, hermanos. ¿Quién no es tentado? ¿Quién dice no, yo no? No, hermanos. Por eso estos requisitos es la que a nosotros los pastores nos hace temblar. Porque si estamos en cualquier falta de esto, preferible es dejar el pastorado, porque el pastorado es algo divino. El pastorado es algo sublime. El pastorado, hermanos, es algo sagrado que no podemos estar ahí porque me conviene estar. No es así, hermano. Tenemos que nosotros visualizar, hermano, y entender bien. Por eso oramos nosotros, que Dios tenga misericordia de nosotros cada mañana, que nos cubra con su preciosa sangre, que sus ángeles acampen a nuestro alrededor nuestro, porque no falta por ahí, hermano, la tentación. Y no solamente hablando del sexo opuesto, tentación también del dinero, todo ello, hermano. La codicia. Por eso mi persona y mi esposa, nosotros, Iglesia del Señor, los amigos que me están escuchando, nosotros no contamos los sobres de diezmo ni las ofrendas para evitarnos problemas, para ser transparente ante ustedes, hermano. Por eso Dios ha levantado a nuestros diáconos, diaconisas, y ellos están ahí y se cuenta el dinero entre dos personas y luego verifica la tesorera. Aquí no es que uno solo cuenta, porque cuando uno solo cuenta, por eso, hermano, Dios nos da sabiduría. Así que Iglesia del Señor y amigos que nos están viendo, así se gobierna, se administra en nuestra iglesia, Templo Apostólico de la Fe. No es que una persona, no. Hay todo en comunión. La iglesia del Señor tiene que ser transparente. Cuando somos transparentes, cuando nosotros los pastores llenamos estos requisitos, hermanos, la gloria del Señor, aleluya, desciende en nuestras vidas y también en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque amamos la santidad, porque amamos, hermanos, de acuerdo a los requisitos. Eso es lo que está diciendo. Y aún acá hay algo más fuerte. Si nuestros hijos no sirven al Señor, preferir mejor no ser pastor, con mayúscula. Por eso he tenido mucho cuidado con mi esposa, que nuestros hijos sirvan al Señor. Si ellos están por ahí vagando, están en la borrachera, las cantinas, están por ahí, hermanos, lejos del Señor, preferible, le decimos a nuestros hijos cuando estaban con nosotros, no puedo yo continuar en la vida pastoral, porque me resta autoridad. ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a aconsejar si ustedes mismos están en la vagancia? Así que el pastorado no lo hago yo solo ni mi esposa, lo hacemos toda nuestra familia. ¿Cuándo salvamos al Señor? Porque si no es así, hay peligro, hermanos. Aunque por ahí hay ideas. Dios me llamó a mí, no a mi hija, no a mi hijo. Falso. La Biblia nos da respuesta a eso. Si vuestros hijos, dice un requisito. El verso 4. Dice que gobierne bien el pastor su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y Tito nos habla un poquito más de esto. Vamos a Tito, también hay un consejo en Tito, verso
6 del capítulo 1 de Tito, dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Y luego dice, y tenga hijos. ¿Qué dice? Hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Cuánto decimos amén? Hijos creyentes, hijos que tengan siempre, hermanos, ese corazón de servicio igual que sus padres, para poder estar, hermanos, en la obra del Señor. Aleluya. Cuando uno es obediente a la palabra, el Espíritu Santo fluye en nuestras vidas. Cuando usted y yo somos obedientes a lo que estamos viendo, hermanos, entonces Dios en su gracia muestra su amor para nosotros, y avanzamos, y avanzamos, y avanzamos, porque sabemos que vamos honrando al Señor con nuestra santidad, con esta consagración. A su nombre. Vamos al tercer paso. ¿Cuál es la función del pastor? Vamos a Hechos, capítulo 20, para refrescar la mente a mis hermanos ya mayores en la fe, los que tienen 30, 40, refrescamos la cabeza. Y mis hermanos nuevos, aprendan, hermanos, lo que la palabra nos está enseñando en esta mañana. Vamos a leerlo, 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cuánto decimos amén? Vamos un poquito a zambullirnos en este verso, hermanos. Vamos a deleitarnos un poquito en este verso. Hay que deleitarnos en ello. Dice, por tanto, mirad por vosotros. Está hablando el apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso. Está diciendo, primero ustedes, preocúpense de vivir vidas consagradas, que adoren, que alaben, vidas íntegras al Señor. Y luego menciona ahí, y dice, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar. Esa palabra apacentar significa alimentar. Por eso Dios levanta un obispo, levanta un anciano, levanta un pastor para apacentar, para alimentar a la grey del Señor. Aleluya. Entonces apacentar significa alimentar el rebaño con la palabra de Dios, tal como estamos leyendo, hermano. ¿Por qué? Nos da la respuesta ahí, hermanos. Porque de entre vosotros, dice, o sea, de entre la congregación va a haber personas que están por compromiso, y va a haber personas también, y lo digo con mucha autoridad, va a haber apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Una persona que ha disfrutado mucho del Señor, pero ya no tiene ganas de llorar. Viene acá a hacer problemas, a ser pleitista. Ese es un apóstata, hermano. Y la Biblia dice que dentro de vosotros se levantará. Y también menciona que habrá lobos rapaces. Bíblicamente, vamos a leer el siguiente verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. A su nombre. ¿Cuáles son esos lobos? Ya usted sabe que es un lobo, ¿verdad? Un animalito que está viendo a las ovejitas, y un descuido, se la agarra, ¿verdad? Esos lobos rapaces está hablando de las personas, hermano, que tienen diferente doctrina, tienen diferentes principios bíblicos muy aparte de la Biblia. Ellos encubiertamente entran, se hacen amigos de ustedes, y después ya están saliendo de la iglesia, ya están ustedes yendo a las herejías, yendo ustedes, hermanos, a esos sectarismos. ¿Por qué? Porque ese lobo rapaz, que puede ser un amigo o un familiar que viene acá, pero su intención no es que esté con nosotros, sino que él quiere llevar a usted a la ruina espiritual. Y por eso la Biblia dice, después de mi partida, dice el apóstol San Pablo, entrarán lobos rapaces, enseñarán ideologías humanas, enseñarán, hermanos, cosas que no están en la palabra. Y en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, eso está sucediendo, hermano. Usted lo sabe. Las redes sociales, por internet vemos, hermano, miles de religiones, miles.
Y algunos se entretienen porque es como el caramelo, bien bonito, ideas frescas pensamos, pero tras de eso, dentro de ello, hermano, está la doctrina falsa. Tener cuidado, hermano, de eso. A su nombre. Por eso el pastor está puesto para apacentar, para dirigir, para guiar, para decirles, hermano, eso no te conviene. Pero algunos que no dicen, no, pastor, no me va a pasar nada. Y después lo vemos ya en sectarismos, hermano. Algunos hermanos, no quiero mencionar su nombre, pero sí. Un día me fui con mi esposa, un día sábado, a comer algo de cereales, y encontré un hermano nuestro acá. Pastor, ¿cómo está, hermano? ¿Qué haces acá? Y estoy acá ayudando. Me he pasado, pues, dice, al 7º día. Así le digo. Sí, pastor. Y comenzamos a dialogar. Hermanos, tengan cuidado de esto. Usted, hermanos, cuando usted sabe la sana doctrina, usted conoce quién es el Señor, conoce la palabra, usted está ahí para refutar más bien y decirle hasta acá nomás, por favor, suficiente. Porque nadie lo puede mover a usted a lo que usted cree en el Señor. Nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros creemos que Jesús es el autor del reposo, el día de reposo, del sábado. Creemos, hermano, que el Señor, Él ya dio su vida por nosotros. No como algunos sectarismos, dice los israelitas, por ejemplo, que el Señor está vivo y está en tal lugar y tiene todavía su mansión en la selva. ¿Ve? Tenemos que tener cuidado. Lobos rapaces. Nos quedamos en el otro verso para después leerlo. Vamos, hermanos, a 1 Pedro 5:1. Gloria al Señor. 1 Pedro 5:1, verso 2. Está hablando al pastor, a los que estamos ejerciendo el pastorado. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Verso 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuánto decimos amén? El trabajo no es en vano. Quizás acá no somos honrados los pastores, pero nosotros servimos al Señor porque llegará ese momento, como dice la Escritura, que seremos teniendo coronado con esta corona de gloria. ¿Cuánto decimos amén? Y no solamente ese es para mi persona, aún a todo lo que estamos ejerciendo también los ministerios, amados hermanos. Y hay que hacerlo con muchas ganas, porque usted no recibió de la iglesia ni del pastor. Usted recibió ese cargo que usted tiene para servir al Señor y hay que echarlo muchas ganas porque es del Señor, hermanos. Él lo dio a usted y hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Vamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, verso 20. La palabra del Señor sigue hablándonos, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Aleluya. Oh Señor, gracias Padre. Entonces, hermanos, las funciones del pastor, estamos viendo, hermanos, es apacentar la grey de Dios, cuidar de las ovejas, tal como estamos viendo. Un pastor conoce a sus ovejas o personas, los acompaña y se interesa por su vida espiritual. Eso podemos ver en Juan 10:11, donde dice, Jesús el Señor dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuánto decimos amén? Yo le puedo fallar porque soy de carne y hueso, hermano. Yo le puedo fallar. Pero el pastor de los pastores, Él nunca nos va a fallar. Él es quien nos pastorea las 24 horas. Él está ahí, siempre. Yo no puedo estar. Él está, porque es omnisciente, omnipresente. Él está en todo lugar, pastoreándonos. Aleluya. Él está ahí con nosotros
amada iglesia del Señor. También otra función del pastor es proteger de los falsos maestros que estamos ya hablando. También es velar por las almas. Hebreos 13, verso 17. Esto es, hermano, algo que yo quiero presentar al Señor. No quejas, no, sino más bien al Señor, dale un buen informe de mi trabajo. Dice el verso 17: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué más dice? Porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Esa es la labor del pastor. Yo y todos los que estamos ejerciendo el pastorado, un día, no muy lejano, vamos a estar en la presencia del Señor. Y me va a decir: Faustino, a ti te entregué mi iglesia, porque no es mi iglesia. No. Algunos dicen: mi iglesia no es mi iglesia. No. Es del Señor, que Él compró con su propia sangre. El Señor me dirá: Faustino, yo te he dado para que pastorees mi iglesia. Yo estaré ahí agachadito, esperando. No sentencia para condenación, sino esperando que por lo menos tenga la corona de pastor o de gloria. Y el Señor me dirá: mira, yo te he dado a ti desde el 13 de abril del año 1913, ahí te puse como pastor. De ahí para adelante es tu responsabilidad. Y mira lo que es, quizá una lista larga me presentará el Señor. Yo no voy a estar ahí confrontando a Dios, yo estaré ahí reverenciando el nombre del Señor. Y escucharé al Señor, porque yo siempre y mi esposa oramos por ustedes, hermanos. Y ustedes también oran por nosotros. Es nuestro deber orar unos por los otros. Entonces yo velo por ustedes, hermanos. Lo hacemos siempre, porque es mi deber. No es mi obligación, es mi deber como pastor, hermano. A mí nadie me pone cuchillo en la garganta para orar, sino es mi deber, porque Dios ha puesto en nosotros ese corazón pastoral, hermanos. Y le amamos a todos ustedes, y en la sección de personas, a todos ustedes. Por eso cuando algo sucede, un problema, ay, hermanos, sentimos nosotros que no debe ser así, porque un pastor tiene que ver, hermanos, y velar por su congregación. A su nombre. Entonces, hermanos, la palabra es tan acertada para nosotros. Entonces, los pastores velamos por las almas. También satisfacemos el hambre espiritual, la sed espiritual. También guiamos a ustedes, enseñamos. También restauramos a los que se desvían. Y esto vemos en Lucas 15, 4 al 7. Lucas capítulo 15, 4 al 7. Vamos a leerlo, hermanos. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. A su nombre. Esa es la alegría de mi corazón, hermano. Una hermana nuestra, con mucho cariño le amamos, pero se fue de nosotros muchos años atrás. Será unos 10 años atrás. Pero ella regresó con muchas ganas de servir al Señor. Y digo: bienvenida, hermana, es tu casa. Nosotros jamás hemos dejado de orar siempre, a pesar de los problemas que ella o él han tenido. Así que le hemos dado la bienvenida. Ya con mi esposa se abrazaron ahí como damas, ya todo un momento, abrazo fuerte ahí como pentecostales, un rato ahí saludándose. Porque es una alegría ver, hermano, cuando los que van a Egipto, vuelven a la vida antigua. Pero estamos orando. Y el día que regresa es una gran bendición, hermanos. Verlo otra vez con nosotros. Ya está activando en la iglesia. Ya está ahí, hermanos, en las comisiones. ¿Por qué? Ella viene porque el mundo no le ha dado cosas buenas. Si usted piensa en el mundo, no hay cosas buenas. Usted tiene que pensar eso. Usted, hermano o hermana, en el amor del Señor, piense que las glorias eternas, eso sí son estables.
lo que Jesús nuestro Señor iba a preparar. Eso sí es estable para nosotros, hermanos. Y nos queda ya poco tiempo, porque el Señor regresa por su iglesia. No nos estemos congeniando con el mundo, hermanos. No estemos nosotros viviendo como el mundo. Al contrario, tomemos las cosas serias y digamos: tengo que servir de todo corazón al Señor. ¡Aleluya! Porque Jesús lo dijo en Mateo 24. Él lo dijo, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y eso sucede en muchas congregaciones. Pero si usted es sabio, hermana, hermano, tenemos que seguir avanzando, porque sabemos que nuestra redención está cerca. Diga a su hermano: Cristo viene, está cerca nuestra redención. Cristo viene, mis hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ver ahora, hermano, el cuarto paso. Ya vamos terminando. Cuarto paso: ejemplos también de rebelión contra la autoridad pastoral. Esto sucede en todo. En el tiempo de Moisés, en el tiempo que estamos viviendo de Pablo, en estos años. Pero queremos que el Señor nos haga entender cómo sucedió eso. Nos vamos a Levítico 10. Levítico 10, en el Antiguo Testamento. Levítico 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué cosa? Fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Hermanos, la orden fue que Aarón era el hombre indicado para hacer los sacrificios de holocaustos. Pero vemos aquí la desobediencia de sus hijos. Menciona la Biblia: Abiú, Nadab, ellos sin temor alguno fueron, ofrecieron, y dice la Escritura claramente, presentaron fuego extraño. Así que, amados hermanos, no debemos nosotros también, si el pastor lo hace, porque yo no lo puedo hacer. No es así, miren. Y no solo eso, hermanos. Vamos a ver, más adelante vemos, hermano, que Moisés tiene que orar para que no venga el castigo sobre toda la congregación. Entonces vemos que estos jóvenes cometieron ese grave error, hermanos, de poner un fuego extraño, de ofrecer incienso en el altar de nuestro Dios. Entonces Dios, que es celoso, Él es santo, 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 3 veces santo, hermano, descendió y los mató a estos jóvenes. ¿Por qué? Por desobedecer, hermanos. Nadab, nos dice, y Abiú fueron quemados. Vamos a otro asunto. También Aarón y María, ellos murmuraron contra Moisés. Números 12. Números capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. O sea que murmuraron Aarón y su hermana Miriam. ¿Cómo es posible que nuestro hermano Moisés se ha casado con una africana? Cusita es porque viene de Etiopía, hermanos, mujer de piel oscura. Murmuraron. No es posible. Estaban ellos murmurando, hermanos, pero no solamente murmuraron, sino avanzaron un poquito más. Que eso nuestro Dios ya no lo vio, hermanos, con buenos deseos. Dice el siguiente verso 2. Y dijeron, y eso es el peligro de muchos en las congregaciones. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Se da cuenta? La murmuración que empezó despreciando a su cuñada, eso no quedó ahí, sino avanzaron. ¿Acaso
Jehová solamente habla por Moisés, también habla por nosotros. Y el Señor, que lo escucha todo, Él dice que lo oyó nuestro Dios. ¿Y qué pasó? Los siguientes versos nos dice así. El versículo 8. Moisés siempre oraba cara a cara con Dios, hermanos. Acá dice cara a cara, hablaré con Él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? El 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Se da cuenta, hermanos? La murmuración no agrada a nuestro Dios. No murmuremos. Si no, nosotros no le agrademos, no murmuremos. Acérquese a la oficina, pastor. Yo veo a usted esto. Dígame. No entre ustedes allí cucucheando. Y no se empieza así. Algunos se reúnen en casas sin que nosotros sepamos. Hacen sus reuniones clandestinas. ¿Para qué se reúnen? Para rajar del pastor. ¿Para qué se reúnen? Para hablar mal contra la iglesia. ¿Por qué se reúnen? Ya el pastor está viejito, ya hay que cambiar. Eso no es asunto suyo, mis hermanos. El Señor, el que me trajo acá, Él en su momento nos llevará a casa, pero con buena salud, buena vejez. No se preocupe, vamos a dejar sí, pero cuando el Señor lo determine, no cuando usted lo desea. Porque ¿quién es usted para enseñar mal contra su pastor? ¿Se da cuenta? ¿Por qué sufren, hermano? Nosotros venimos de una escuela antigua y sabemos cuando las asambleas del Perú, a quien nosotros honramos y servimos, era 2 años más antes, 2 años en una iglesia local. A los 2 años ya consulta pastoral. Y si pierde la consulta pastoral, teníamos que dejar la iglesia e ir a otra iglesia. Y así, los hijos están recién, hermanos, con los chicos de ustedes, de muchos de los hermanos, recién buscando amistad. Ya terminamos, otra vez buscar colegio en otro. Hermano, esa es la vida pastoral. Por eso le digo a ustedes, tal como yo les leí eso al principio en la introducción, hermanos. Es bonito el oficio pastoral, pero es una gran responsabilidad. No solamente ante ustedes, sino ante nuestro Dios, amado hermano. Así es que eso pasó aquí. Murmuraron, rajaron de su hermano, rajaron de su cuñada, hermanos, y el Señor lo escuchó. Y vemos ahí, hermanos, que el Señor se llenó de ira y María fue, o Miriam, como le llaman mucho, que su brazo estaba leprosa. Y la lepra es algo incurable. Y Aarón en su momento, pienso yo, que él se arrepintió y dijo: Moisés, por favor, sí, hemos hablado, pide al Señor que quite esa lepra. Y el Señor en su misericordia sí le quitó, pero tenía que 7 días estar ahí, lejos del tabernáculo, lejos de su familia, ahí, hermanos, en un lugar muy apartado, esperando 7 días. Y eso también perjudicó a la iglesia, porque la congregación, el pueblo de Israel, se detuvo 7 días, no avanzaron por esperarlo a María. Así, cuando hay murmuración, chisme, hermano, no avanzamos, no queremos, pero ahí está el chisme, ahí está, hermanos, que no deja, están bloqueando. En el nombre del Señor, hermano, que eso no suceda en nuestras vidas. Y si usted tiene tentación de eso, diga: Señor, por favor, saque mi corazón esos malos pensamientos. Y que la iglesia avance, que la iglesia avance, que la iglesia avance, porque la iglesia es del Señor, no es de nosotros. A su nombre. Vamos a ver otro asunto, hermanos. Vamos a Coré, Datán, Abirán, que también se rebelaron contra Moisés y fueron tragados por la tierra. Número 16, verso 23. La rebelión de Coré, Datán, Abirán. Ellos se rebelaron porque ellos querían ser lo que querían dirigir al pueblo de Israel, ellos. Y eran hermanos de familias muy prestigiosas. Y no solamente estas 3 familias, sino que arrastraron a muchos príncipes de las tribus, de Rubén y diferentes. Se unieron
como decimos acá, quise para pisar no sé cómo le dicen una palabra ahí, para serruchar el piso. Y no solo de 3 familias, fueron, dice la Biblia, usted léalo, más de 200 personas, hermanos, presentaron ahí holocausto pensando, porque mire cómo Coré, Datán, ellos se habían puesto, hermano, de acuerdo, diciendo, ¿acaso por ti no me habla Dios? Y eso dolió mucho a Moisés. Y Moisés, hermano, fue a Dios, consultó a Dios. Y Dios le dijo, resumo lo que está en este capítulo, Dios le dijo, hermano, que no se preocupase, voy a raer a todo Israel. Pero como Moisés, hermano, un corazón manso, se puso de rodillas, dijo, Señor, no es toda la congregación, son solamente 3 personas. Por favor, Señor, ten misericordia. Ve cómo intercede Moisés. A pesar que le hicieron la vida imposible, pero él está intercediendo, porque sabe muy bien, muy grave lo que va a acontecer. Así que se pusieron de acuerdo, hermanos, y al siguiente día en la mañana, los 200 personas con todas esas familias pusieron holocausto, sacrificio, y también Moisés, y Dios descendió, hermano, con fuego, con furia, abrió la tierra, se los tragaron vivos. Eso dice la Biblia. El Dios a quien usted y yo servimos es un Dios celoso. Es un Dios, hermano, que Él no apoya nada de pecado, hermanos. Y la tierra se abrió y murieron más de 200 príncipes, hermanos, murieron toda la familia, inclusive con todos sus animales fueron tragados por la tierra. Por eso, hermanos, la autoridad en una iglesia local es el pastor, aunque usted no lo quiera, pero así es. Y hay que, hermanos, nosotros estar sujetos mientras que estamos todavía en el pastorado. Gloria al Señor. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, hermanos, el quebrantar la autoridad trae trágicas consecuencias, amado hermano. Eso yo quise compartir con ustedes en esta mañana. Hay mucho más que hablar, la vida pastoral, pero son las cosas que puse en mi corazón para que usted sepa que Dios es el que llama. Antes que usted y yo naciéramos, y el Señor vio que tú o yo estábamos en el ministerio, porque es un llamamiento divino, es un llamamiento espiritual. No es que yo me acomodo a eso, no, es Dios que en su gracia nos pone en este lugar, y así estamos sirviendo a nuestro Dios. A su nombre.